Estamos al aire, Sensei. Buenas noches. Buenas noches, mi queridísima Teresita, ¿cómo estás? Qué, Muy qué, qué bien. colorada andas hoy. Hoy ando de rojo y tú de negro, parecemos de huelga. Sí, mira, bueno, pero también tengo rojitos por ahí. Exacto. Combinamos. ¿Cómo, cómo estás, mi querida Teresita? Muy bien. Aquí con calor, ¿no? Si no hace calor en esta ciudad, hace frío. Total que el clima seguimos sin saber cuál es. Así es, espero que a todos los que dicen siempre que les encanta el calor, les esté sudando la coliflor. Y estén felices con ello. Y sean Y a felices los que con les ello. encanta el frío, pues que no lo estén padeciendo mucho el calor. Hola, Ale, buenas Tanto noches, calor. ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querida Ale, que siempre llega bien tempranito. Sí, qué gusto, Ale. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a compartir Sí, el ya se está poniendo. video. Imagínate ahora que entre la primavera, ¿cómo se va a poner este asunto? Pues quién sabe, porque luego decimos, ya hace frío en octubre o hace frío en septiembre. Va a ser un chorro de frío en invierno y el invierno así como si nada. Y luego empieza a hacer calor ahorita y lo dices, Claro. no, en la primavera y en el verano va a estar brutal y tampoco, ¿no? Llueve todo el verano. Entonces, por lo menos aquí cerca de la Ciudad de México y área conurbada, es un caos, ¿no? Uno nunca sabe qué clima va a haber en ningún mes. Así es. Pero además ya vivimos en una era en donde, bueno, cualquier ventiladorcito de 200 varos ya te hace un parote, ¿no? Entonces, y vestirnos más cómodamente. También hay que aprender a disfrutar lo que no nos parece tan padre y disfrutar, este, Así es. Sacarle también provecho, ¿no? Porque es cuando, por ejemplo, cuando las mujeres pues nos ponemos más vestiditos, seguimos más ahí. blusas Creo que nos así como fuimos, sin Teresita. mangas, ¿no? Andas más cómoda, sin tanta trapo, las sandalias o los guaraches o lo que les guste, ¿no? Pero entonces tienes oportunidad también de lucir otros looks diferentes. Exactamente, hay que disfrutarlo. Y pues, ¿qué tema traemos hoy, Sensei? Cuéntanos un poquito del tema que traemos. Pues el día de hoy vamos a platicar de nuestra mentalidad, cómo estamos pensando, ¿pensamos como ricos o pensamos como pobres? ¿Y a qué nos está llevando esa mentalidad, esos pensamientos, esa energía, etcétera? El tema de hoy es muy bonito porque, muy padre, porque además muy enriquecedor, porque nos lleva a desde la parte más espiritual hasta la parte más física y económica, obviamente pasando por la emocional y mental y demás, ¿no? Entonces está bien padre el tema de hoy. Dice Alejandra que en Cabo hay muchísimo viento, está súper agradable, aún no empieza el calor horrible. Qué padre que estés allá, Ale, y pues disfrútalo muchísimo. Buenas noches, Y buenas Bere. noches, Beri, qué bueno que estás por aquí, qué gustazo verte por aquí otra vez. Y Y bueno, pues pues el bueno, tema es, ¿cómo comenzamos, mi Teresita? ¿Desde dónde quieres empezar? ¿cómo comenzamos? Vamos a empezar con la parte que hacemos mal. Y digo que hacemos porque todos hemos pasado por ahí, seguramente todavía también traemos arrastrando algunas cuestiones de lo que nosotros le llamamos creencias limitantes, ¿no? De cosas que nos han enseñado así por la escuela, por la familia, por las circunstancias, que son así y que a veces no alcanzamos a ver que pensando de esa manera no logramos avanzar. Entonces, en algunos videos ya hemos comentado parte de estas creencias limitantes, pero queremos retomarlo para armar todo el paquete de cómo estamos pensando, si como ricos o como pobres, ¿no? Y entre estas creencias, una de las creencias que tenemos es que necesitamos trabajar mucho para ganar mucho, ¿no? Y realmente estamos enfocados en eso, en buscar cómo trabajar más horas, cómo trabajar más tiempo, cómo,
cómo ocupar más tu tiempo en lugar de estar viendo de otra manera el panorama. Y ahorita vamos a hablar de cómo se van cambiando estos, pero primero las vamos a mencionar. Entonces, cuéntenos por ahí si han pensado esto, si tienen esta creencia, si la han escuchado, si realmente no la creen ustedes, de que necesitas trabajar mucho para poder tener dinero o poder salir de cierto nivel o poder subir a otro nivel socioeconómico. Así es. De hecho, es una idea, pues que últimamente nos hemos dado cuenta muchísimos que es errónea y es bien sencillo. Eh, a veces pensamos que el matarnos y trabajar muchísimo y muy duro nos va a generar mucho dinero. Y en realidad no es cierto, ¿no? Más bien hay que aprender a ser muy productivo. Y bueno, un coach por ahí tenía un ejemplo y decía, pregúntales a los albañiles si trabajar durísimo deja lana, ¿no? Obviamente hay muchos albañiles que ganan mucho dinero porque se dedican a su trabajo, lo hacen bien, tienen una buena planeación, etcétera, etcétera, y ganan buena lana. Pero regularmente el que se lleva al varo es el ingeniero y es el que menos trabaja, ¿no? Pero es el que realmente hace todas las planeaciones, maneja el varo, o sea, tiene otro nivel de pensamiento, que es ahí a donde queremos llegar. Así es, parte de esta creencia también es que estamos acostumbrados a, a pensar en esto del trabajo como el fin de tener dinero y no estamos valorando algo bien importante que es nuestro tiempo. No estamos dedicando todo el tiempo que tenemos al trabajo o gran parte de ese tiempo al trabajo y dejamos de disfrutar, dejamos ese disfrute aparte, dejamos a la familia, dejamos nuestros hobbies, dejamos de prepararnos más, porque no hay tiempo, o sea, necesito trabajar, necesito terminar este trabajo, ¿no? Mi jefe quiere que esté de 9 a 9 y estoy de 9 a 9 y luego todavía llego, ceno y a las 11 otra vez ya me conecté porque me sigue mandando mails el señor, ¿no? O la señora, si es jefa. Y, y realmente no estamos pensando en algo bien importante que es el dinero. Digo, el tiempo, no el dinero. Estamos pensando en el dinero y no en el tiempo. Entonces, hay un dicho por ahí que en inglés que es time is money, que pues, realmente el tiempo es oro, pues, en español, que se nos olvida, o sea, esa frase la decían desde nuestros abuelitos y desde antes, y se nos olvida por completo esa frase y no sabemos o no estamos conscientes de que nuestro tiempo también genera o nos quita productividad, ¿no? Es algo que no tomamos en cuenta y es súper importante también enfocarte en tu tiempo y por eso es lo que decíamos, que el trabajar más no te va a dar mejores frutos, sino al contrario, el optimizar tu tiempo, el valorarlo y el saber llevar este tiempo a resultados más, más específicos o más productivos. Así es, ser contundentemente más productivo en menos tiempo, ¿no? De eso se trata. Y bueno, bueno, de hecho ya en todos los países, creo que ahora en México con la pandemia hemos entendido que a lo mejor el home office, perdón, es una buena herramienta, por ejemplo, para disminuir tiempos de trabajo y aumentar productividad también, ¿no? Entonces, bueno, ya se están acercando muchas herramientas que de hace tiempo se estaban estudiando, que a lo mejor no se les tenía mucha confianza, pero el día de hoy eh, pues a fuerza nos hicieron utilizarlas y de alguna manera las empresas, los jefes están dando cuenta que sí pueden confiar en los empleados, sobre todo aquí en nuestro país y en muchos países latinoamericanos, en donde pues, regularmente decían, y hay esa famosísima frase, al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y entonces te querían tener ahí haciendo hora nalga para poder revisar y vigilar y tenerte al ojo todo el tiempo. Y bueno, hay que confiar también en tu plantilla de gente, saber delegar es sumamente importante. ¿Qué Otra otra de las creencia? creencias, otra de las Eso, creencias, por Santi. ejemplo,
que teníamos o tenemos muchos acerca del dinero, es por ejemplo que el dinero es malo, ¿no? De repente por ahí hasta lo piensas, uy, este generó dinero en 5 años, nah, anda metido en el narco, ¿no? O se metió de político y le anda robando al erario, ¿no? Y ese tipo de pensamientos que nos hacen creer que alguien que está siendo productivo económicamente está, lo está generando de una manera mala, o que el dinero es, por ejemplo, impuro ante los ojos de Dios, ¿no? La iglesia muchas veces nos habla de la humildad, pero no hemos sabido separar que la humildad no tiene nada que ver con el dinero. La humildad es una humildad emocional, de espíritu, de mentalidad y no económica, ¿no? El dinero, finalmente vivimos en un planeta en donde el dinero compra todo. Y pues la realidad es esa, que mientras más dinero, más fácil vas a poder vivir, más fácil vas a poder resolver muchísimas cosas. Entonces sí hay que generar riquezas, a lo mejor no al nivel en el que olvidas todo lo demás y exclusivamente te estás dedicando a generar riqueza, porque también en Ponte Chingón siempre decimos que no hay nada malo más que los excesos y cuando lastimas a alguien, ¿no? Pero o a ti mismo, pero el saber discernir entre generar dinero, saberlo ocupar en cosas adecuadas, en cosas importantes, y que ese mismo dinero además te vaya ayudando a ti a generar más dinero mientras tú haces otro tipo de cosas, cuidas a tu familia, te ejercitas, por ejemplo, ejercitas tus conocimientos, tu creatividad, etcétera, etcétera, puedas mantener ese nivel de productividad también, ¿no? Así es. Otra creencia muy fuerte que tenemos es que muchas cosas las vemos como gasto, ¿no? Va muy de la mano de lo que ahorita decía Sensei, y no las estamos viendo como inversión, como la educación, por ejemplo, ¿no? La, la parte de prepararme más es una inversión, aun cuando yo uso dinero, aun cuando me pidan, ¿no? Porque a nosotros luego nos comentan, ay, sí quiero, ya me cansé de que no me salgan las cosas, ¿no? En nuestras encuestas que hacemos. Luego, sí quisiera yo salir adelante, quisiera ya no estar en el hoyo, quisiera triunfar, pero pues la verdad es que los cursos cuestan, ¿no? Entonces, pues así como, así como pues sí, seguro cuesta, ¿no? Porque la persona está dedicando su tiempo, su pasión, su entrenamiento para enseñarte. Entonces tú el ver una parte de educación, una parte que te ayude a crecer intelectualmente como una pérdida de dinero, como un gasto, porque la palabra gasto es eso, es algo que estás soltando, ¿no? Es algo que se está usando, pero no está regresando. Si tú utilizas la palabra invertir, es muy diferente porque algo que inviertes es algo que genera, es algo que lo vas a literal invertir, lo tienes así, lo vas a hacer así. Lo que estamos buscando es, ok, tengo 1,000 pesos, los voy a hacer 3,000, ¿no? Eso es el invertir, es el cambiar la moneda. Entonces, si tú inviertes en tu educación, en capacitarte, en saber cada vez más cosas, a lo mejor inviertes en ser mejor, inviertes en cómo aprender a llevar tu autoestima, aprendes a relacionarte más con otras personas, o sea, aprendes a relacionarte más sanamente con otras personas. Este dinero que tú usas va a ser muy bien invertido porque va a hacer que tú puedas reducir tiempos de producción, o sea, que seas muchísimo más productivo o que puedas hacer cosas a niveles más arriba o que inclusive puedas tener relaciones más armoniosas, tu estado de ánimo esté más estable y así logras más eficiencia en tu trabajo, ¿no? Entonces es como una cadenita. Entonces el ver a la capacitación, el ver a la superación como un gasto, tal vez un gasto inútil o algo que mejor dejo de lado, es un grave error que cometemos muchos, ¿no? Y así como invertimos a veces en la educación de los niños, es súper importante seguir invirtiendo
en nuestra educación, ¿no? Y aún así hay muchos cursos gratuitos. Si queremos ser especializados o ya queremos un título en una universidad o un título de una agencia reconocida, pues probablemente nos requiera una inversión económica, pero simplemente hay miles de recursos, ¿no? Lo que necesitamos es hacer de este tiempo que tenemos, separar un poco y también invertir tiempo en nuestra capacitación. Si se necesita invertir dinero, pues también invertir dinero en nuestra propia capacitación. Y es más, aunque tú decidieras, hoy quiero aprender a pintar al óleo, ¿no? Yo hablo mucho de manualidades porque me gustan, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? A lo mejor quieres hacer una novela, a lo mejor quieres aprender a tomar fotografías, a lo mejor quieres aprender a pintar paredes, ¿no? O sea, de brocha grande, lo que sea que aprendas, te va a ayudar a tener nuevas conexiones mentales, nuevas conexiones de las neuronas y a que logres resolver los problemas de otra manera y empieces a ver también la vida de otra manera. Entonces, es un grave error pensar que en educación se gasta el dinero, ¿no? Se pierde el dinero o no vale la pena usarlo. Es que, de hecho, hay un estudio de cómo pensamos las tres diferentes clases sociales, ¿no? Para englobar un poquito, cómo piensa la gente pobre, cómo piensa la clase media y cómo piensa la clase de millonarios o de ricos, ¿no? Y sí hay un estudio y ahí te das cuenta de las grandes diferencias. Por ejemplo, la clase pobre regularmente piensa en trabajar mucho tiempo para generar más ganancias porque le pagan por el tiempo que está trabajando, ¿no? Y entonces regularmente mientras más tiempo trabajo, más voy a recibir. Y además tienen ciertas creencias como por ejemplo ir haciendo tandas en donde después voy a pagar algo que mi hijo necesita o que yo necesito, y de esa manera inmediatamente ganan el dinero, más bien les pagan ese dinero que ganaron y van y lo pagan y lo gastan, ¿no? Se acaba ese dinero y a lo mejor tienen un beneficio, a lo mejor tienen, no sé, ropa, una lavadora, algo, pero ese es el ciclo, ¿no? Yo trabajo muchas horas, recibo mi sueldo y lo gasto. Y vuelvo al mismo ciclo y vuelvo al mismo ciclo en donde nunca alcanzo a, a tener una ganancia en la que realmente llegue el momento en el que yo me sienta cómodo. Pueden ir aumentándoles el sueldo según sus capacidades, según muchísimas cosas, por ejemplo, conforme vaya subiendo la inflación, muchísimas cosas, pero eso no quiere decir que de alguna manera un día tengan un dinero para poder, por ejemplo, resolver ciertos problemas o darse ciertos gustos, ¿no? O simplemente el ya no tener que trabajar, ¿no? Entonces, regularmente es el pensamiento de la clase trabajadora que le llamamos, o de los pobres. Pero después viene el pensamiento de la clase media, que regularmente ya pensamos mucho, ya como prioridad, antes de ganar dinero, también tenemos la educación. Y entonces creemos que necesitamos invertir en educación, en aprender cosas para después poder vender ese talento que yo adquirí eh, ese servicio que yo puedo dar a través de mis conocimientos y venderlos también en cierto tiempo para que me paguen, pero vuelve a suceder lo mismo, a lo mejor en un nivel más alto, pero sucede lo mismo. Yo recibo ese dinero y lo entrego para pagar mis gastos mensuales. Y a lo mejor ahí en este caso si te queda un poquito o creaste más bien la cultura del ahorro, ¿no? Y entonces de repente ahorro un poquito de dinero y lo voy guardando para ir haciendo ahí, como decimos vulgarmente, mi bonchecito por cualquier cosa, pero cuando pasas a cualquier cosa, ¡pum!, te gastas el bonchecito y entonces hay que volver a juntar para volver a tener ese bonchecito. Y entonces tampoco salimos de ese ciclo en el que estamos vendiendo nuestros talentos para recibir dinero y gastarlo, ¿no? ¿Y cuál es la mentalidad de los millonarios? Los millonarios aprenden a desarrollar eh,
el talento de distinguir entre los pasivos y los activos, ¿no? Y esto es sumamente importante. La gente que va a llegar a ser millonario, aunque en este momento digan, chin, no tengo un varo, pero la gente que va a llegar a ser millonaria tiene otro tipo de pensamiento. Está pensando, por ejemplo, ¿cómo distingo qué es un pasivo y qué es un activo? Un pasivo regularmente es algo que o se devalúa con el tiempo o me hace gastar dinero en eso, ¿no? Por ejemplo, un pasivo, por ejemplo, podría ser mi casa, ¿no? A pesar de que la casa tiene una plusvalía, etcétera, etcétera, mi casa me cuesta cierta cantidad de dinero mensual o anual en donde tengo que pagar un predial, tengo que pagar servicios, tengo que pagar mantenimientos, tengo que pagar un montón de cosas que al final me van quitando dinero, ¿no? Sin embargo, la puedes convertir en un activo en el momento, por ejemplo, en el que rentas una de tus habitaciones. Ahí ya se convierte en un activo porque estás recibiendo una ganancia o por lo menos algo que te ayuda a que no sea un pasivo, a que no te haga gastar ese dinero, ¿no? Eh, por ejemplo, tu coche puede ser un pasivo. Si tu coche exclusivamente lo utilizas para ir a tu trabajo, estacionarlo y dejarlo estacionado 8 o 12 horas mientras estás trabajando y te está generando un gasto de estacionamiento, gasolina, mantenimientos, etcétera, etcétera, se convierte en un pasivo que a la larga, si haces cuentas, es muchísimo dinero. Sin embargo, los millonarios están pensando en cómo convierto ese coche en un activo y lo pueden poner, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Ya sea de Uber o, por ejemplo, ahora hay muchísimas aplicaciones en donde compartes tu coche, voy a tal lugar, nos repartimos los gastos y entonces yo ya liberé esos gastos, mi coche ya no está haciendo ese pasivo tan pesado que estaba haciendo, ¿no? Me ayuda a pagar ciertos gastos y entonces ya lo convierto en un activo. Pero hay cosas muchísimo más importantes. Por ejemplo, la gente que ya logra, los millonarios realmente, que ya logran tener empresas que están generando constantemente, lo que hacen es, ¿cómo se llama? Los impuestos los Dividir, diluyen, ¿cómo se llama? Se me fue diversificar. la palabra. Ah, no estoy segura. No, no, se me fue la palabra, pero bueno, hacen que esos gastos se diluyan en sus facturaciones, ¿me entiendes? Entonces, lo que ellos hacen, por ejemplo, se me fue esta palabra que era muy importante, pero bueno, voy a tratar de darlo a entender. Eh, por ejemplo, cuando alguien tiene ya su propia empresa, y hay muchas otras maneras, no necesariamente tienes que tener una empresa, pero esto hay que platicarlo obviamente con un contador que esté bien preparado para que te ayude. Deducir, perdón, se me había ido la palabra, deducir impuestos. Mm, Por ejemplo, muchos empresarios de clase media que están empezando a hacerse millonarios, lo que hacen es no comprar propiedades, ¿no? Entonces, rentan el lugar de su casa, pero rentan a largo plazo. No rentan por un año, no rentan por 2 años, rentan por 10 años, ¿me entiendes? Ya con una inflación ya ahí firmada, en donde no te pueden decir al año siguiente, hoy vas a pagar el doble o el triple, ¿no? Entonces lo que ellos van haciendo es eh, pagar, rentar a largo plazo, le dan seguridad al arrendador, por un lado, y ellos también tienen la seguridad de que no les van a subir esa renta de una manera muy, muy pesada, ¿no? Y justamente lo recuperan con los impuestos. De igual manera, por ejemplo, su casa, ¿no? En vez de de comprar una casa, un terreno, etcétera, etcétera, lo que hacen es rentar y facturar para deducir esos impuestos.
Esto obviamente hay que manejarlo con un contador, con alguien que sepa exactamente bien cómo manejarlo, pero es una manera, por ejemplo, de convertir, o más bien de no tener tu dinero invertido en pasivos, y su dinero lo invierten en activos, es decir, invierten, por ejemplo, en un lugar, por ejemplo, compran un terreno en un lugar en donde ahorita no es muy habitable, pero que por visión ya estudiaron, ya hicieron una prospectiva y ya se dan cuenta de que ese terreno a lo mejor dentro de 5 años o dentro de 10 años va a valer 10 o 15 veces más de su valor de hoy. Eso es un activo, ¿entiendes? Entonces lo que hacen la gente que tiene mentalidad de millonario es hacer inversiones inteligentes para que a la larga ese dinero que están invirtiendo no se les escape, sino genere más dinero. Que eso es lo que de repente nos hace mucha falta, sobre todo en la educación mexicana, en la educación latinoamericana, aprenderlo, ¿no? Porque en otros países es muy común escuchar este tipo de movimientos, ¿no? Y no recibir tu dinero para gastarlo, que ese es el peor caso que podríamos tener, ¿no? Dice, dice Vero, pensar que hay otras prioridades cuando la salud mental y la inteligencia emocional también son prioridad, porque sin ellas lo otro no sale. Así es. Deducen, me dice Bere, que exactamente, yo estaba bien perdido, se me fue el avión. Pero justamente esos son los cambios de mentalidades y lo que necesitamos, Te justamente perdiste, lo que en serio. necesitamos hacer, invertir en nuestro, perdón, Te ya estoy aquí de perdimos la regreso, señal de ok, repente. ok, ya estoy de regreso. Entonces justamente lo que necesitamos es invertir en conocimientos que nosotros podamos venderle a otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente, y he escuchado, porque ahora en este tema de la pandemia, no sabes la cantidad de gente que me dice, es que no sé qué hacer con mi tiempo y entonces estoy tomando un curso de macramé o uno de pintura o uno, y está padrísimo, la verdad es que me parece que está padrísimo porque eh, hace que trabajes con tu creatividad, hace que trabajes con tu mente. Además, es muy satisfactorio el aprender cosas y el ver tus resultados. Pero, ¿qué tal? De hecho, hay por ahí escuchaba yo a un maestro que decía que todo ser humano necesita tener 3 pasiones en su vida. Y él decía que la primera pasión debe de ser la de tu trabajo. La segunda pasión debe ser algo que te ayude a recrear tu creatividad, ¿no? O a estimular tu creatividad. Y la tercera pasión tiene que ser algo que te ayude a dar de ti con amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo podría ser un médico tiene la pasión de la medicina, de poder ayudar a otros a través de sus conocimientos eh, y gana dinero a través de ello. De eso vive él y posiblemente su familia, pero a lo mejor le gusta la música y entonces estudia guitarra, por ejemplo, y aprende a tocar la guitarra y le gusta crear música, que esto le va ayudando a fomentar su creatividad y sus emociones, su pensamiento, etcétera, etcétera, que es muy importante que también invirtamos en todo ello. Pero ¿qué tal si esta también la podemos convertir en un activo? Es decir, si yo estudio pintura porque me encanta la pintura, en vez de llenarme de cuadros y guardarlos en un closet que dentro de 5 años voy a decir, ¿para qué quiero tanto cuadro? Lo voy a tirar porque ya ni tengo dónde guardarlos y que se vaya a la basura. A lo mejor con esa pasión buscar que sea también un activo, ¿no? Y a lo mejor decirles a tus vecinos, a tu familia, a tus primos, a tus tíos, etcétera, decirles, oye, estoy haciendo cuadros, ¿por qué no me compras uno? Aunque sea sacarle los gastos del lienzo, de los marcos, de tus pinturas y todo el material que necesitas, sacar esos gastos y a lo mejor aumentarle un 50% más para que no los des carísimos, ¿no? Pero ya estás generando algo. Y a lo mejor pensar que en vez de gastar ese dinero que estás ganando en esos cuadros, lo vas a guardar para, no sé, se me ocurre, para ayudar a personas, ¿no?
Y puede ser, por ejemplo, en el tercer caso de las tres que les estaba comentando anteriormente, era el dar, ¿no? Buscar una pasión que te lleve a darle a los demás, ¿no? ¿Qué les puedes dar? Bueno, les puedes dar tus conocimientos, les puedes dar tu tiempo, tus cuidados, muchísimas cosas, ¿no? Tu amor, muchísimas cosas. Puedes ir a un asilo, puedes ir a un orfanato, a un hospital, puede ser con tu misma familia, con tu abuelita, por ejemplo, que te necesita, ir a apoyarla, ayudarla, por ejemplo, a hacer el quehacer de su departamento o a sacarla al parque por lo menos una vez a la semana, o acompañarla, guisarle, yo qué sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se me ocurriría utilizar ese activo que estás generando con tu segunda pasión, que generalmente es algo que nada más hago por pasión, pero no le gano nada, utilizarlo para dar, ¿no? Para ir a ese asilo, para dárselo a tu abuelita, a tus hijos, en caso de que necesitaran algo, por ejemplo, o a ti mismo de repente, ¿no? Esa lanita que me voy a juntar con esta última pasión, me la voy a juntar para que dentro de un año irme pues, de vacaciones a Acapulco, ¿no? O por lo menos un Cuernavacazo, ¿no? Así es. Y es el ciclo, ¿no? Es el ciclo que vamos a llevar para empezar a cambiar esta mentalidad, ¿no? El darte cuenta qué estás pensando acerca del trabajo y el dinero y cómo cambiarlo, ¿no? Cómo cambiar esta mentalidad de que necesitas mucho tiempo, invertir mucho tiempo, trabajar mucho, tener más trabajo para generar más dinero, ¿no? O la parte que decía Sensei de ya tengo dinero, ¿en qué me lo gasto, no? Me lo voy a gastar. O simplemente el hecho del voy a guardar por si se ofrece, ¿no? Entonces, si vas a guardar, tienes que guardar para, en primera, guardarlo de una forma que crezca, ¿no? A lo mejor en una inversión o no sé, en algún negocio de alguien, en algo que crezca, ¿no? Como decía Sensei, si ya es suficiente en un terreno que va a aumentar su plusvalía que sabemos con el tiempo. Entonces, no es guardar dinero para cuando se ofrezca o se necesite, es realmente hacer que crezca para que tú llegues a un punto donde tus necesidades y luego los deseos, como decir un capricho, estén cubiertos y tú puedas pasar a un lado más. Y esto que hablaba Sensei del dar, del desarrollar todas tus pasiones, etcétera, etcétera, ya sea algo más fácil en tu vida, ¿no? Porque ya tienes tu necesidad básica cubierta, luego la segunda de a lo mejor los gustos, una vacación de vez en cuando, otro tipo de cosas también ya está cubierta, entonces obviamente tus preocupaciones bajan y puedes ser una persona que des más, no significa que vayas a dar hasta que tengas dinero, ¿no? O sea, procura ir dando. Esto lo hablamos también mucho, de esto del dar tu tiempo, del dar si quieres recursos, a lo mejor como invertir un poquito de igual una torta extra y de tu lunch y en la calle dársela a alguien que ves que la necesite, o sea, que te des cuenta que no trae buena comida en su haber. Cosas así que puedes ir haciendo y no necesitas esperarte hasta ese momento, ¿no? Pero cuando llegas a ese momento de satisfacción, de cumplir tus necesidades, obviamente es más fácil para ti el ocupar tiempo en darlo, en compartirlo con otras personas, ¿no? O tu conocimiento. Entonces va de la mano el ir creciendo. Y otra de las creencias limitantes que tenemos, y creo que nos pasa también mucho aquí, por lo menos en este país, es cuando tenga dinero, voy a poder hacer esto, ¿no? Voy a lograr este proyecto. O cuando ya me den el aumento, voy a poder ahorrar. Cuándo me, ¿no? Y vivimos en el futuro esperando que algo suceda para que se dé. Cuando por fin consiga un empleo en tal empresa, me voy a casar. No, imagínense si pensáramos así, pues nunca nos casaríamos, ¿no? Porque a lo mejor ese empleo ni siquiera se da. No les quiero agüitar sus sueños, pero no sabemos para dónde va la vida. Al final vamos tomando decisiones y la vida se va moviendo, ¿no? Unos íbamos decidiendo y de repente llega un virus y nos cambia por completo todo el esquema, ¿no? Y entonces hay que replantearse, ¿no? Hay que reformular el qué queremos y a dónde vamos y por dónde, porque no sabemos
si vamos a regresar a ese camino o ya ni siquiera se va a poder regresar a ese camino, ¿no? Entonces, no esperes a que llegue algo para empezar a actuar, para empezar a invertir tu dinero, para empezar a cambiar tus pasivos en activos. No esperes para invertir menos tiempo, no esperes para invertir en tu capacitación, sino empiézalo a hacer ahora. Ve qué recursos tienes, empieza a planear y empieza a resolver, empieza a cambiar. Como decía Sensei, pues igual el coche, ¿no? A lo mejor es lo más fácil de, pues me asocio con alguien y lo trabajamos en Uber mientras está estacionado. Ahorita muchos hacemos home office y el coche está ahí parado a veces 1 o 2 semanas, ¿no? Porque ni al súper vamos, todo es por pedido en línea o algo así. Entonces, pero hay gente que sí se mueve, hay gente que sí usa los servicios o simplemente los servicios de entrega, ¿no? Igual y lo metemos para Uber Eats, ¿no? O para Corner Shop en lugar de servicio de taxi, algo que sea de entrega de paquetes. Entonces podemos ir buscando estas opciones de cómo ir cambiando poco a poco todas estas creencias que tenemos, pero ya, en este momento, no estar esperando a que algo más suceda para que nosotros podamos actuar. No voy a esperar a que cambie el gobierno, a ver si ahora sí gana otro partido, o no voy a esperar a que se acabe la pandemia, o no voy a esperar a que suceda algo. Si yo estoy poniendo mis acciones en el futuro, créanme que jamás vamos a actuar, porque si es cuando esto termine la pandemia, lo voy a hacer. Cuando termine la pandemia seguro vas a decir, pero es que no ahorré, entonces cuando logre ahorrar tal cantidad para poner este negocio, o no, entonces ahora cuando este gobierno cambie, porque este me está cobrando muchos impuestos, ahora cuando, no, replantéate tus metas, ve cambiando a lo mejor tus estrategias de acuerdo al panorama que tienes en este momento, ¿no? No estés esperando que algo suceda para que tú puedas realizar tus sueños, tus metas, tus proyectos, tus propósitos, ¿no? Empieza ahora. Y si ves que esa meta no la vas a lograr en este momento porque no piensas que las circunstancias sean las óptimas, empieza por otra. Normalmente no tenemos una. O empieza a hacerlo más chiquito. O tampoco esperes eso, es que quiero tener 5 millones para poner un negocio tal, empiézalo en pequeño, ¿no? Como si quiero un restaurante, pues empieza vendiendo palomitas afuera de tu casa, o sea, es ir paso a paso, pero es ir haciendo, es ir cambiando este patrón de pensamiento del hasta que suceda. Y ya me fui como hilo de media. Y además la visión, porque además cambiar la visión, porque por ejemplo nos dicen, tenemos que tener una cultura del ahorro, ¿no? Y entonces hay millones de personas que van y meten su 10%, su 5% o sus 20 pesitos mensuales a una cuenta de ahorro del banco, ¿no? Y no te da nada, el banco no te da nada, pero ¿qué tal que empiezas a investigar, por ejemplo, en dónde poder hacer inversiones un poquito más poderosas, ¿no? Y hoy tenemos el Internet que nos da toda la información necesaria. Y no estoy diciendo que le crean todo al Internet. Obviamente se documentan en Internet y después van con un experto y le dicen, oye, ¿qué posibilidades tengo yo de hacer este tipo de inversiones con estos 500 pesos que puedo hacer, que puedo invertir al mes, ¿no? Y que en vez de estar ahí guardados en el banco, generándole lana al dueño del banco, me generen lana a mí, ¿no? Y hay muchos tipos de inversiones que se pueden hacer. Investíguenle, por favor, en internet, se van a dar cuenta y se van a sorprender de todo el tipo de inversiones que se pueden conseguir. Pero no nada más eso, ¿no? Sino, por ejemplo, el poder hacer que ese dinero te vaya generando de otras maneras. Eso es lo que como que necesitamos aprender a estar conscientes. ¿Cómo hago que mi dinero me genere más? No nada más que se quede ahí guardado, devaluándose, no nada más en esa casa. Por ejemplo, el otro día me decía una persona, yo vendí mi casa, a mí me heredaron mi casa. Él me decía, no conseguía trabajo, salí de la universidad, no me estaba yendo nada bien, con el sueldo que me pagaban como recién egresado, no,
no resolvía nada, me alcanzaba para la gasolina, para pagar mis gastos mínimos y punto. Pero tenía la casa que me dejaron mis papás, ¿no? Y mis papás tenían una casa que valía nada más 3 millones de pesos. ¿Qué hice? Me documenté. ¿Y qué fue lo que hice? Vender esa casa y utilizar de esos 3 millones de pesos, utilizar una buena cantidad para hacer inversiones y comprar acciones en ciertas empresas en donde me iban a generar un poquito más de dinero. Llegó el momento en el que empecé a generar el 10% de cada una de mis inversiones. Y es decir, que si yo tenía 2 millones, por ejemplo, invertidos, yo ya estaba generando 200,000 pesos mensuales sin mover un dedo. Obviamente muy pendiente de todas mis inversiones y de cómo se estaba moviendo el dinero y de cómo iban, etcétera. Obviamente sí, pero sin ningún desgaste físico y desde donde yo quería estar, a lo mejor estaba en Acapulco o en Vallarta o en Cancún o en Canadá y desde ahí estaba yo vigilando mis inversiones y manejándolas, ¿no? Y entonces nunca dejé de pensar cómo hacer que ese dinero generara más dinero. Y yo me rentaba mientras una habitación. Me decía, yo en ese momento era soltero, no necesitaba más. Yo no necesitaba una casa, yo no necesitaba un coche. Entonces, pues nada más me rentaba una habitación y me movía en transporte público. Hasta que llegó el momento en el que yo me pude dar la libertad financiera de comprarme un coche y después de comprarme una casa y después, pero también me dijo algo bien importante y es que tiene toda la razón. Yo no me compré una casa en una zona residencial, me compré una casa en donde había movimiento comercial porque abajo hice más locales. Y entonces abajo yo estaba generando dinero mientras yo vivía placenteramente arriba. Si yo hubiera sido ambicioso no, yo ya quiero vivir en un lugar residencial, etcétera, pues sí, tendría una casa que me provocaría gastos, punto. Entonces, ¿qué hice? ¿Por qué me fue bien en la vida? Porque supe hacer trabajar el dinero que me dejaron mis papás. Sí, mis papás me dejaron una casa que valía 3 millones de pesos. Pero de ahí yo generé mucho más dinero sin tener que matarme trabajando, sin tener que cumplir con horarios, etcétera, etcétera. Simplemente visualicé cómo podía hacer crecer ese dinero de otras maneras. Y esa mentalidad es la que necesitamos todos en este país y en muchos otros países latinoamericanos. Un claro ejemplo son todas estas personas que de repente ganan mucho dinero, ¿no? Le pasa a muchos deportistas o artistas que de repente tienen su racha de me va bien en esto que hago y ganan mucho dinero y no lo saben administrar y se mueren en la pobreza vil, ¿no? O ya de grandes están en una situación muy precaria porque a pesar de que ganaron mucho dinero, se dedicaron a gastarlo y créanme que no importa el tamaño de la fortuna que puedan heredar o que puedan generar en un trabajo de repente exitoso, se acaba, ¿no? Si tú te dedicas a gastarlo, llega un punto en que se acaba. Y si lo derrochas además porque lo gastas a lo grande, se acaba más rápido, sin Así es. importar la cantidad. Entonces el hecho de no porque ya tenga algo grande, me confío y me dedico a gastar, sino sigo buscando la manera de que esto crezca, nos va ayudando a tener esta solvencia, ¿no? Este cuate en algún momento a lo mejor podría decir, ahora sí, ya me voy a una zona residencial y a lo mejor no me voy a las más caras o de México o en otro país, sino simplemente me voy a otra zona porque ya generé lo suficiente y porque de todas maneras mi dinero va a seguir trabajando como para que yo ya no tenga que estar pasando a lo mejor lo que en un momento vemos como limitación. Pero si tú vives la limitación a los 20, a los 30, a los 40 años, la aguantas. Imagínense la limitación a los 60, ¿no? Entonces también esta parte de no prevenir para el futuro cuando tú estés viejito y que realmente puedas decir, ahora sí, ya no es tiempo de que yo trabaje, ni es tiempo que pase penurias, es tiempo de que yo ya esté tranquilo. No digo ya viviendo en el lujo extremo, pero sí
sentirme tranquilo y no estar preocupado por el dinero, porque si la pensión me alcanza o no. Entonces también dentro de su estructura y su plan que vayan a hacer, consideren eso, consideren su dinero y la manera en que van a vivir cuando ustedes ya sean mayores y ya el trabajo no sea tan agradable, porque a lo mejor ya hay achaques o hay otras situaciones, ¿no? O quieran disfrutar a los nietos simplemente. Seguramente ya habrá en esos tiempos. Así es. Y es que nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a cómo generar ese dinero para poder vivir, ¿no? Y de repente yo me doy cuenta de muchísima gente que dice, no, ya junté para mi casita y voy a pedir mi préstamo y compran una casa, en una zona residencial en donde les va a costar un dineral, mantenimientos, etcétera, etcétera, sin pensar qué va a pasar más adelante, ¿no? En lugar de pensar en cómo hacer que esa inversión genere más dinero. Eh, pens pensamos muchas veces cómo puedo juntar mi lanita para irme de vacaciones ahora que viene Semana Santa, pero no pensamos en cómo puedo generar más dinero y que a lo mejor no es tan importante irme ahorita de vacaciones, ¿no? Que sí darme mi tiempo de disfrutar mis días de otra manera, pero que a lo mejor no es necesario irme ahorita de vacaciones. Ese dinero lo puedo invertir, por ejemplo, en un fideicomiso, ¿no? En un fideicomiso que pague, por ejemplo, las colegiaturas de mis hijos o que me ayude a mí a librar mi vejez, por ejemplo, o que cuando yo falte, mis hijos tengan un dinero que puedan utilizar para invertir en otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente enseñar a nuestros hijos a hacer todo este tipo de movimientos es sumamente importante. Es cambiar simplemente la forma de cómo vemos esto del dinero y del trabajo, ¿no? Cambiarla y empezar a actuar de otra manera, no nada más es ahora pienso diferente y ya, ¿no? Así No es. va a llegar la abundancia, va a llegar el éxito, no, hay que trabajarlo, ¿no? Realmente es un trabajo, es una inversión de pensamiento, empezando desde ahí, voy a cambiar mi pensamiento por completo y empezar a actuar, como les digo, no se esperen, empiecen a hacer ahora lo que quieren lograr. No importa si en algún momento limitan algo, ¿no? O a lo mejor no tienen todos los caprichos que quisieran en ese momento. Al final, los caprichos son pasajeros y sí, me compré el auto y soy muy feliz, pero como dice Raúl, va a empezar a generar más gastos, ¿no? Entonces, lejos de un capricho, piensan en cómo hacer crecer ese dinero, ¿no? Hacer crecer lo que gano. Claro que necesitas alimentarte, claro que necesitas vestirte, claro que necesitas estar en un lugar limpio, cómodo, claro, esas son las necesidades básicas. Después de mis necesidades básicas, revisen qué tanto es capricho y qué tanto pueden aguantar, a lo mejor apretarse el cinturón para empezar a hacer este tipo de inversiones, para empezar a hacer los movimientos que después me van a redituar en ya una holgura mejor, ¿no? Ya me voy a poder zafar el cinturón y ya voy a poder estar más tranquilo y también dedicarme más tiempo cada vez a los otros proyectos, que no significa que en este momento no lo hagan. A lo mejor no podrían 6 horas al día a su hobby, pero va a llegar el punto en que sí, si empezamos a cambiar así, ¿no? Empezamos a hacer estos cambios y empezamos a generar ya una estabilidad a largo plazo. Y así es, y aprender además a invertir nuestro tiempo de manera correcta. Hace décadas, decían por ahí que el día tenía 24 horas y si la dividías en 8, eran 8 horas para trabajar, 8 horas para divertirte durante el día y 8 horas para descansar. Por el clima que vivimos, me refiero al clima social que vivimos ahora en nuestros países, eh, difícilmente tenemos 8 horas del día para disfrutarlos viendo televisión o irnos a un bar con los amigos o sentarnos a platicar con la familia exclusivamente. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que desplazarnos, a lo mejor nos lleva 2, 4 horas el estar metidos en los embotellamientos, utilizamos ese tiempo
en otro tipo de cosas y de repente nos quedamos así como que, híjole, es que el día no me rindió nada, pero sí hay que aprender a ser muy productivos en esas 8 horas que nos quedan para trabajar y no aplazarlas a las 12 horas porque no me dio tiempo de, ¿no? Regularmente, si, por ejemplo, dejas un poquito las redes sociales, si inviertes, me refiero a si inviertes mejor tu tiempo, vas a poder tener tiempos más, mejor distribuidos para poderlos utilizar y estar muchísimo más tranquilo tú, sin tanto estrés y hacer más placentera tu vida también, ¿no? Entonces, dedica tus 8 horas a trabajar firmemente y con mucha productividad. Después, tus 8 horas para dormir, súper importantes. Pueden ser 6 o 7, dependiendo de tu organismo, pero que no sean menos de 6 ni más de 8. Y las demás horas, obviamente sabemos que tienes que llevar a los niños a la escuela, preparar alimentos, bañarte, llevar, a lo mejor estar metidos en el tráfico unas cuantas horas, o a lo mejor hasta hacer alguna hora extra por ahí en el trabajo, pero trata de cumplirte tus 4 horas por lo menos al día de esparción, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, de ver una película, de disfrutar tu día también, ¿no? Así es. Pues esperamos que esto les ayude a cambiar su economía, les ayude a cambiar sus ideas, a lograr más metas, más proyectos, que se avienten ya a desarrollar más cosas. No necesariamente ser emprendedor, pero sí el tener una visión mayor de tu economía, de tu prosperidad y que empiecen a hacer estos cambios, ¿no? Y compártanoslos. Nos gusta mucho saber qué les va funcionando, qué no. Recuerden que Raúl y yo, pues, vamos buscando Sí, información, experiencia de nuestros consultantes, etcétera, etcétera, y hacemos estos compendios con lo que nosotros vemos que funciona, con lo que a nosotros nos late más. No nos crean todo, también pueden investigar por su lado y ver qué les funciona. Lo importante es ir generando conciencia, ir abriendo los ojos y estar cada vez más despiertos y más bien llevar tu vida por donde tú quieres y no dejar que la vida te lleve a donde ella quiere, ¿no? Entonces nos da mucho gusto tenerlos aquí como exactamente. cada miércoles. Raúl, un placer Muchas gracias. estar contigo. Igualmente, me interesa un placer verte otra vez y platicar contigo. Nos Y vemos el síganos. próximo miércoles. Acuérdense, síganos en YouTube, Ponte Chingón, Facebook, Ponte Chingón, en TikTok, Ponte Chingón Oficial e Instagram, Chingón Ponte. Síganos, por favor, denle like, compartan, por favor, nuestros materiales para que le lleguen a muchísima gente y podamos ser más personas las que vemos todo esto y poder crecer, finalmente lo que nosotros deseamos es rodearnos de chingones. Así es, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes con el video cortito de los viernes y Muchas gracias por todo. los estamos viendo. Pónganse chingones.